Actualización de nuestro Jungkook a través de Jin, quien en una reciente transmisión en vivo no solo nos regaló momentos llenos de ternura, sino que también nos reveló una simpática y significativa anécdota que dejó a muchos con una sonrisa en el rostro y a otros en completo asombro. Durante su transmisión, en la cual celebraba el cumpleaños de Jimin y también el estreno de su éxito Super Tuna, Jin nos contó algo que, para quienes seguimos de cerca la relación de Jimin y Jungkook como pareja, tiene un significado aún más profundo. Jin compartió con nosotros que solía hablar por teléfono con Jimin una vez a la semana. En medio de la llamada, Jimin, con ese cariño tan genuino que siempre tiene hacia sus seres cercanos, comentó: "Nuestro Jinchen, nuestro genial Jinchen, estoy tan celoso". Pero la parte que más llamó la atención fue cuando, como es de esperarse, Jungkook hizo su aparición. Desde el fondo, Jungkook, que siempre está cerca de Jimin, exclamó con esa energía tan propia de él: "Jin, ¿qué estás haciendo, Jin?". Este pequeño pero poderoso momento fue para muchos una clara muestra de la complicidad que existe no solo entre Jin y Jimin, sino también entre la pareja Jikook. Para aquellos que siempre han seguido de cerca los detalles de la vida de Jimin y Jungkook como pareja, este tipo de interacciones no hacen más que reafirmar lo que muchos ya sabemos. Jimin y Jungkook comparten una relación sólida y llena de complicidad. Aunque hay quienes, basándose en algunas fotos donde ambos aparecen en posiciones ligeramente separadas, han intentado sembrar la duda sobre si están distanciados o peleados, esta anécdota ha sido un balde de agua fría para quienes sostenían esa teoría. Algunos llegaron a creer que Jikook había atravesado una crisis, sugiriendo que estaban alejados por supuestas tensiones. Sin embargo, Jin, sin siquiera proponérselo, derrumbó esas suposiciones. Al compartir esta historia, en la que queda claro que cada vez que él llama a Jimin, Jungkook está presente, nos brinda una prueba más de que no solo están juntos, sino que disfrutan de la compañía mutua constantemente. Lo que para muchos puede haber sido una simple intervención de Jungkook, para los que seguimos a la pareja Jikook, es una señal evidente de que Jungkook siempre está atento y presente en la vida de Jimin. No es casualidad que muchos lo apoden Satélite John, porque parece estar girando siempre alrededor de Jimin, cuidándolo, acompañándolo y asegurándose de que nunca esté solo. Jin, sin planearlo, nos dio un regalo invaluable al compartir este momento, dejando claro que los rumores de distanciamiento entre Jikook no tienen fundamento alguno. Este tipo de anécdotas, aunque pequeñas para algunos, son prueba suficiente para quienes creemos en la fortaleza y la conexión especial que Jimin y Jungkook tienen como pareja. La intimidad que comparten va mucho más allá de lo que los ojos externos puedan percibir, y esta complicidad es lo que hace de su relación algo tan auténtico y genuino. Las vecinas, aquellas que insisten en crear teorías sin fundamento, han visto su mundo caer una vez más, porque Jikook sigue demostrando, con cada pequeño gesto, que están más unidos que nunca. Ahora, como mencioné, esta revelación hizo colapsar a las vecinas, tanto que en su enojo no tardaron en dirigir sus ataques hacia Jin, lanzando críticas infundadas y llenas de veneno. Comenzaron a acusarlo de que todo lo que había hecho no era más que un guión preestablecido, algo diseñado solo para alimentar el fanservice, negándose a aceptar la realidad de lo que realmente sucede. Para estas personas, resulta imposible creer que Jimin y Jungkook estén juntos, que compartan una relación tan cercana y especial. Parece que se les olvida que ambos se enlistaron en el ejército juntos, bajo la modalidad de compañeros, un hecho que claramente demuestra la fuerte conexión entre ellos. Pero como están acostumbrados a crear una fantasía en su cabeza, donde ellos son las víctimas y quienes no apoyan su narrativa son los villanos, no dudaron ni un segundo en atacar a Jin, el propio compañero que ha sido testigo directo de la complicidad entre Jimin y Jungkook. En su desesperación por sostener una mentira, incluso vi en Twitter cómo lo llamaban sin carácter, afirmando que estaba siendo manipulado por la empresa y obligado a decir ciertas cosas. Lo más irónico de todo es que estas mismas personas, que lo acusan de falta de carácter, luego dicen que Jin se rebeló durante la transmisión, arrancando el cartel de Jimin y promocionando Super Tuna como un acto de protesta, argumentando que no quería celebrar el cumpleaños de Jimin.
Es casi cómico cómo en un momento lo tachan de obediente y luego de rebelde, sin tener en cuenta la lógica ni la coherencia en sus propias palabras. Estas contradicciones evidencian lo poco claras y razonables que son sus acusaciones. Primero, aseguran que Jin no tiene carácter para resistirse a lo que supuestamente la empresa le ordena, y después lo retratan como una figura que toma decisiones por sí mismo, enojado y molesto con Jimin. ¿Acaso no se dan cuenta de que ninguna de sus afirmaciones tiene sentido? Están tan atrapados en sus propias fantasías que no pueden ver la verdad cuando ésta se presenta de frente. Creen ciegamente en una historia que ellos mismos inventaron, un fanfic en el que son las víctimas de una conspiración. Y todos aquellos que no apoyan su narrativa son vistos como los villanos que deben ser atacados. Es increíble cómo la obsesión ha nublado el juicio de estas personas, haciéndoles imposible aceptar la verdad, incluso cuando esta es evidente. No solo es injusto para Jimin y Jungkook, quienes han sido claros en demostrar el amor y la cercanía que comparten como pareja, sino también para todos nosotros, la comunidad de seguidores que los apoyamos con sinceridad y cariño. Constantemente nos encontramos luchando contra esa negatividad, defendiendo a Jikook de los ataques y acusaciones sin fundamento. Es frustrante ver cómo, en su desesperación por demostrar que la relación entre Jimin y Jungkook no es real, estas personas están dispuestas a distorsionar la realidad, a atacar no solo a los propios chicos, sino también a aquellos que nos atrevemos a decir la verdad. Parecen olvidar que lo importante no es imponer una narrativa fabricada, sino respetar y apoyar a los artistas que dicen admirar. Jimin y Jungkook han dejado en claro en más de una ocasión que lo que tienen es genuino, algo que va más allá de lo que cualquier guión podría crear. Cada gesto, cada palabra y cada mirada que comparten como pareja es prueba suficiente para aquellos que realmente los valoramos. Lo triste es que estas personas no pueden ver más allá de sus propias creencias. Se han vuelto tan obsesivas con su idea de que Jikook no es real, que están dispuestas a atacar y desacreditar a cualquiera que desafíe esa noción. No se dan cuenta de que, al hacerlo, no solo están siendo injustas con Jimin y Jungkook, sino también con la comunidad entera de seguidores que los apoyamos. Es desgarrador ver cómo prefieren vivir en una mentira antes que aceptar lo que está claramente frente a sus ojos. Y no solo atacan a Jimin y Jungkook, también se lanzan contra personas como Jin, quien simplemente compartió una anécdota dulce y sincera que revela lo presentes que están el uno en la vida del otro. En su afán de mantener viva una narrativa vacía, estas personas dañan a los mismos artistas a quienes dicen admirar. Pero nosotros, como comunidad, no nos dejaremos intimidar por estas críticas malintencionadas. Sabemos lo que es real, lo que vemos y lo que escuchamos. Cada interacción entre Jimin y Jungkook, cada mirada, cada sonrisa, cada palabra cargada de amor y cariño, nos recuerda que su relación como pareja es auténtica, es genuina. No necesitamos guiones, ni fanservice, ni teorías inventadas para reconocer la verdad. El amor que comparten Jimin y Jungkook es innegable, y mientras algunos continúan enredados en sus propias mentiras, nosotros seguiremos celebrando cada momento que viven juntos. Porque al final del día, la verdad siempre prevalece, y lo que Jikook tiene es mucho más profundo que cualquier cosa que estas personas puedan inventar. Sabemos que su complicidad es real, que su amor va más allá de lo que cualquiera pueda imaginar, y eso es lo que realmente importa. Así que mientras algunos se aferran a sus teorías vacías, nosotros continuaremos disfrutando y celebrando el amor verdadero que existe entre Jimin y Jungkook como la pareja increíble que son.